La tarea que emprendimos en las negras horas de la madrugada era repulsiva, aunque por entonces aún no conocíamos el horror especial de los cementerios que experiencias posteriores nos traerían. Lovecraft te odiaría profundamente ahora mismo. Claro, te odiaría por muchas razones, porque Lovecraft era Lovecraft. Te odiaría por tu origen, por el color de tu piel, por el color de tu pelo, por el idioma en el que piensas, probablemente hasta por vivir a menos de 3 calles de él. Pero especialmente te odiaría por escuchar el relato que vas a escuchar dentro de unos minutos. Porque ese relato en concreto, era el que más odiaba del mundo. Y además lo había escrito él. Estamos en otoño de 1921. Howard Phillips Lovecraft tiene 31 años. Vive en Providence, Rhode Island. Y lleva años escribiendo para publicaciones amateur, lo que él llamaba la prensa aficionada. Básicamente gratis, o por sumas ridículas, porque, bueno, eso era lo que había. Pero entonces su amigo George Julian Hotain le hace una propuesta. Hotain está lanzando una nueva revista. Se llama Homebrew. Es una publicación de humor ligeramente picante de las que circulaban entre aficionados y necesitaba relatos de terror para rellenar sus páginas. Así que le ofrece a Lovecraft $5 por entrega. $5 en 1921. Bueno, no es una fortuna, pero es dinero real. Dinero que Lovecraft, en su situación económica habitual, no puede rechazar. El trato, sin embargo, incluye una condición. La historia se publicará por entregas. Una entrega por número de revista. 6 entregas en total. Y aquí es donde está el problema, porque eso significa que cada capítulo tiene que terminar con un cliffhanger. Tiene que terminar en alto, con un gancho, con un continuará. Y cada capítulo tiene que empezar recordándole al lector lo que pasó en el capítulo anterior. Para Lovecraft, que despreciaba la ficción en serie, que consideraba el folletín como una forma menor de escritura, eso era una tortura. Pero peor es no comer. Así que firmó y escribió aquel relato por entregas. Entre octubre de 1921 y junio de 1922 produjo los 6 capítulos de lo que él llamaba, con un desprecio inenarrable, sus relatos truculentos. Se publicaron en la revista Homebrew de febrero a julio de 1922. Y Lovecraft cobró sus $30. Eso sí, Lovecraft no se guardó su opinión acerca del relato para sí mismo. Rara vez lo hacía. En sus cartas, y Lovecraft escribía cartas de manera obsesiva, decenas de miles de páginas a lo largo de su vida, dejó muy claro lo que pensaba de Herbert West. Lo consideraba un trabajo de encargo, escritura mecánica, forzada por las necesidades del formato, porque Lovecraft odiaba a muerte los cliffhangers. Los odiaba porque le parecían un truco barato, una manipulación del lector, algo impropio de la literatura seria que él creía estar escribiendo, o que al menos él aspiraba a escribir. Y sin embargo, si uno lee con atención, hay algo en Herbert West que no aparece en ningún otro lugar de la obra de Lovecraft. Hay humor. Humor negro, retorcido, casi involuntario. Pero humor. Hay un ritmo que empuja hacia adelante, capítulo a capítulo, con una energía que sus relatos más contemplativos de horror cósmico rara vez tienen. El propio Lovecraft había declarado que su obra favorita era La llamada de Cthulhu o La sombra sobre Innsmouth, o quizá En las montañas de la locura. Esas eran sus favoritas. Relatos de terror lento, de atmósfera aplastante, de horrores que no se pueden nombrar,
y casi apenas concebir. Herbert West es exactamente lo contrario. Herbert West es veloz, es visceral, es sangre, bisturí, cadáveres que vuelven a la vida para arrancarle el brazo a un niño. No es el horror cósmico de Lovecraft, es otra cosa, horror corporal, body horror. El cuerpo como máquina, la muerte como un problema técnico, mecánico, que se puede resolver. El científico como el verdadero monstruo. Este sí que es un tema que Lovecraft trataba una y otra vez. Décadas antes de que David Cronenberg lo convirtiera en un lenguaje cinematográfico, el body horror, Lovecraft estaba ahí escribiéndolo por encargo, a $5 la entrega, y odiando cada una de las palabras que escribía. Y eso, pensándolo bien, pues oye, tiene su propia ironía oscura. La recepción inicial fue lo que cabría esperar de una publicación amateur de los años 20. Limitada. Homeview no era Weird Tales. No era el tipo de revista que formaba parte del canon de la fantasía y el terror de la época. Era una publicación pequeña, de circulación restringida. Así que la historia pasó casi inadvertida. Sí que es cierto que años después, en 1942, 10 años después de la muerte de Lovecraft, fue republicada en la Weird Tales. Ahí la historia llegó a un público más amplio, pero la crítica literaria tampoco fue amable con la historia. El volumen Science Fiction, The Early Years, ciencia ficción, los primeros años, uno de los grandes estudios del género, calificó la obra directamente como trabajo deplorable. Y no es una opinión aislada. Durante décadas los estudiosos de Lovecraft tendieron a considerar a Herbert West como una obra menor, un ejercicio de estilo, una anomalía en su producción, algo que el propio autor señaló como indigno de él. Pero aquí se esconde una gran paradoja. Porque si le preguntas hoy a alguien que no haya leído a Lovecraft qué personaje suyo conoce o le suena, es probable que te diga Herbert West. No Cthulhu, no el Necronomicon, no Randolph Carter, no. Herbert West. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en 1985. Veréis, en 1985, el director de cine Stuart Gordon adaptó Herbert West. La película se llama Reanimator y se convirtió en un clásico de culto. Jeffrey Combs interpreta a Herbert West con una energía frenética, obsesiva, brillante. Es uno de esos casos raros en los que la adaptación supera, o al menos iguala, el material de la obra original. Tanto es así que en 2013 la revista Empire incluyó a Herbert West en su lista de los 45 grandes personajes del cine de terror, en el puesto 42. El personaje que Lovecraft escribió a regañadientes, por dinero, en una revista de humor de los años 20 del siglo pasado, terminó siendo uno de los íconos del género. Y hay más adaptaciones, cómics, videojuegos, o una secuela de 1990, La novia del reanimador, otra en 2003, Más allá del reanimador, y en el momento en el que grabo esto, está en desarrollo una nueva película. Así que el monstruo de Lovecraft sigue muy vivo. Nunca mejor dicho. Bien, pues eso es lo que vamos a escuchar en el canal las próximas semanas. 6 episodios, un episodio cada domingo, exactamente como fue concebido, por entregas, con sus cliffhangers que tanto lleva Lovecraft, con su ritmo de folletín que tanto lleva Lovecraft, con toda esa energía extraña que Lovecraft intentaba suprimir y que se escapaba por los bordes de cada página. Narrados, como siempre, con voz humana, la mía, dramatizados, sin inteligencia artificial, como debe ser. El primer episodio se titula Desde la oscuridad y empieza ahora mismo. Herbert West, Reanimador. Un relato por entregas escrito por H.P. Lovecraft.
Capítulo 1. Desde las tinieblas. De Herbert West, que fue mi amigo en la universidad y después de ella, no puedo sino hablar con un extremo terror. Este terror no se debe por completo al modo siniestro de su reciente desaparición, sino que fue engendrado por la naturaleza entera de la obra de su vida y adquirió por primera vez su forma aguda hace más de 17 años, cuando estábamos en el tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Mientras él estuvo conmigo, el prodigio y la diabólica naturaleza de sus experimentos me fascinaron por completo, y fui su compañero más cercano. Ahora que se ha ido y el hechizo se ha roto, el miedo real es mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más horribles que la realidad. El primer incidente horrible de nuestra relación fue la mayor conmoción que he experimentado jamás, y solo con reluctancia lo repito. Como he dicho, ocurrió cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West ya se había hecho tristemente célebre por sus teorías descabelladas acerca de la naturaleza de la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Sus opiniones, ampliamente ridiculizadas por el profesorado y por sus compañeros, se basaban en la naturaleza esencialmente mecánica de la vida y trataban de los medios para poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano mediante una acción química calculada después del fracaso de los procesos naturales. En sus experimentos con diversas soluciones reanimadoras había matado y tratado a una enorme cantidad de conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la principal molestia de la universidad. Varias veces había obtenido realmente señales de vida en animales supuestamente muertos, en muchos casos señales violentas. Pero pronto comprendió que la perfección de aquel proceso, si es que era posible, requeriría necesariamente toda una vida de investigación. También quedó claro que, puesto que una misma solución nunca actuaba igual en distintas especies orgánicas, necesitaría sujetos humanos para seguir avanzando de manera más especializada. Fue entonces cuando entró por primera vez en conflicto con las autoridades académicas y se le prohibieron futuros experimentos por nada menos que el propio decano de la Facultad de Medicina, el docto y benévolo Dr. Alan Halsey, cuya labor en favor de los afligidos recuerdan todos los viejos habitantes de Arkham. Yo siempre había sido excepcionalmente tolerante con las investigaciones de West y con frecuencia discutíamos sus teorías, cuyas ramificaciones y corolarios eran casi infinitos. Sosteniendo, al igual que Haeckel, que toda vida es un proceso químico y físico y que la llamada alma es un mito, mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos solo podía depender del estado de los tejidos, y que a menos que la descomposición real hubiese comenzado, un cadáver completamente provisto de órganos podía, mediante las medidas adecuadas, volver a ponerse en marcha de esa peculiar manera conocida como vida. West comprendía perfectamente que la vida psíquica o intelectual podía quedar dañada por el leve deterioro de las sensibles células cerebrales que incluso un breve periodo de muerte era capaz de causar. Al principio había esperado encontrar un reactivo que devolviera la vitalidad antes de la llegada efectiva de la muerte, y solo los repetidos fracasos con animales le habían demostrado que los movimientos vitales naturales y los artificiales eran incompatibles. Entonces empezó a buscar una frescura extrema en sus especímenes
inyectando sus soluciones en la sangre inmediatamente después de la extinción de la vida. Fue esta circunstancia la que hizo que los profesores se mostraran tan despreocupadamente escépticos, pues sentían que en ningún caso se había producido una verdadera muerte. No se detuvieron a examinar el asunto de cerca y con razonamiento. No mucho después de que la facultad prohibiera su trabajo, West me confió su decisión de conseguir cadáveres humanos recientes de algún modo y continuar en secreto los experimentos que ya no podía realizar abiertamente. Escucharle discutir medios y procedimientos resultaba bastante macabro, porque en la facultad nunca habíamos procurado nosotros mismos los especímenes anatómicos. Siempre que la morgue resultaba insuficiente, 2 negros locales se ocupaban de ello, y rara vez se les hacían preguntas. West era entonces un joven pequeño, delgado, con gafas, facciones delicadas, cabello rubio amarillento, ojos azul pálido y voz suave, y resultaba inquietante oírle detenerse en los méritos relativos del cementerio Christchurch y del cementerio para indigentes. Finalmente nos decidimos por este último, porque prácticamente todos los cuerpos de Christchurch eran embalsamados, algo, por supuesto, que resultaba ruinoso para las investigaciones de West. Para entonces yo era ya su ayudante activo y fascinado, y le ayudaba a tomar todas sus decisiones, no solo respecto a la procedencia de los cuerpos, sino también acerca de un lugar adecuado para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la abandonada granja de los Chapman, más allá de Meadow Hill, donde acondicionamos en la planta baja una sala de operaciones y un laboratorio, ambos con cortinas oscuras para ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba lejos de cualquier camino y a la vista de ninguna otra casa, pero aún así las precauciones eran necesarias, pues los rumores sobre luces extrañas iniciados por algún vagabundo nocturno por casualidad pronto habrían traído el desastre sobre nuestra empresa. Acordamos llamar a todo aquello laboratorio químico en caso de ser descubiertos. Poco a poco fuimos equipando nuestro siniestro refugio científico con materiales comprados en Boston o discretamente tomados prestados de la facultad. Materiales cuidadosamente vueltos irreconocibles salvo para ojos expertos. Y conseguimos palas y picos para los muchos enterramientos que tendríamos que realizar en el sótano. En la facultad utilizábamos un incinerador, pero aquel aparato era demasiado costoso para nuestro laboratorio no autorizado. Los cuerpos siempre eran una molestia, incluso los pequeños cuerpos de cobaya procedentes de los pequeños experimentos clandestinos en la habitación de West, en la pensión. Seguíamos las necrológicas locales como necrófagos, pues nuestros especímenes exigían cualidades muy concretas. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de la muerte y sin conservación artificial, preferiblemente libres de enfermedades deformantes y, desde luego, con todos los órganos presentes. Las víctimas de accidente eran nuestra mejor esperanza. Durante muchas semanas no oímos hablar de nada adecuado, aunque hablábamos con las autoridades de la morgue y del hospital, ostensiblemente en interés de la facultad, tan a menudo como podíamos sin despertar sospechas. Descubrimos que la facultad tenía prioridad en todos los casos, de modo que quizás sería necesario permanecer en Arkham durante las vacaciones, cuando solo se impartían las limitadas clases de verano. Al final, sin embargo, la suerte nos favoreció, pues un día supimos de un caso casi ideal en el cementerio de indigentes. Un joven obrero fornido, ahogado aquella misma mañana en el estanque de Sumner y enterrado a expensas del municipio sin demora ni embalsamamiento.
Aquella tarde encontramos la tumba reciente y decidimos comenzar el trabajo poco después de medianoche. La tarea que emprendimos en las negras horas de la madrugada era repulsiva, aunque por entonces aún no conocíamos el horror especial de los cementerios que experiencias posteriores nos traerían. Llevábamos palas y linternas oscuras de aceite, porque aunque ya se fabricaban linternas eléctricas, no eran tan satisfactorias como los dispositivos de tungsteno de hoy. El proceso de desenterrar fue lento y sórdido. Podría haber resultado espantosamente poético si hubiésemos sido artistas en vez de científicos, y nos alegramos cuando nuestras palas golpearon la madera. Cuando la caja de pino quedó completamente descubierta, West bajó de un salto y retiró la tapa, sacando y apoyando su contenido. Yo me incliné y ayudé a sacar el cuerpo de la tumba, y después ambos trabajamos duramente para devolver al lugar su aspecto anterior. El asunto nos puso bastante nerviosos, especialmente la forma rígida y el rostro vacío de nuestro primer trofeo, pero conseguimos eliminar toda huella de nuestra visita. Cuando hubimos alisado la última palada de tierra, metimos el espécimen en un saco de lona y partimos hacia la vieja casa de los Chapman, más allá de Meadow Hill. Sobre una mesa de disección improvisada en la vieja granja, a la luz de una potente lámpara de acetileno, el espécimen no tenía un aspecto demasiado espectral. Había sido un joven robusto y aparentemente poco imaginativo. Corpulento, de ojos grises y cabello castaño. Un animal sólido, sin sutilezas psicológicas y probablemente dotado de procesos vitales del tipo más simple y saludable. Ahora, con los ojos cerrados, parecía más dormido que muerto, aunque el examen experto de mi amigo pronto no dejó dudas al respecto. Por fin teníamos lo que West siempre había anhelado. Un auténtico hombre muerto del tipo ideal, listo para la solución preparada según los cálculos y teorías más cuidadosos para uso humano. La tensión por nuestra parte se volvió enorme. Sabíamos que apenas existía una posibilidad de algo parecido al éxito completo y no podíamos evitar horribles temores ante posibles resultados grotescos de una animación parcial. Nos inquietaban especialmente la mente y los impulsos de la criatura, pues en el intervalo posterior a la muerte algunas de las más delicadas células cerebrales podían muy bien haber sufrido deterioro. Yo mismo aún conservaba ciertas curiosas nociones sobre la tradicional alma del hombre y sentía una reverencia temerosa ante los secretos que pudiera revelar alguien regresado de entre los muertos. Me preguntaba, ¿qué visiones habría contemplado aquel muchacho apacible en esferas inaccesibles? ¿Y qué podría relatar si fuese plenamente devuelto a la vida? Pero mi asombro no me abrumaba, pues en gran medida compartía el materialismo de mi amigo. Él estaba más tranquilo que yo, mientras introducía una gran cantidad de su fluido en una vena del brazo del cadáver, vendando inmediatamente y con seguridad la incisión. La espera fue espantosa, pero West no vaciló jamás. De vez en cuando aplicaba su estetoscopio al espécimen y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Después de unos 3/4 de hora sin la menor señal de vida, declaró con decepción que la solución era inadecuada. Pero decidió aprovechar al máximo la oportunidad y probar una modificación en la fórmula antes de deshacerse de su macabro trofeo. Aquella misma tarde habíamos cavado una tumba en el sótano y tendríamos que rellenarla antes del amanecer, porque aunque habíamos puesto una cerradura en la casa, queríamos evitar hasta el más remoto riesgo de un descubrimiento necrófago. Además, el cuerpo ya no estaría ni aproximadamente fresco a la noche siguiente.
Así pues, llevando la única lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejamos a nuestro silencioso huésped sobre la losa, en la oscuridad, y concentramos todas nuestras energías en mezclar una nueva solución. El pesado y la medición fueron supervisados por West con un cuidado casi fanático. El acontecimiento fue muy repentino y completamente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, y West se ocupaba de la lámpara de alcohol que tenía que servir de mechero Bunsen en aquel edificio sin gas, cuando desde la habitación negra como la pez que habíamos dejado atrás, estalló la más espantosa y demoníaca sucesión de gritos que ninguno de los dos había oído jamás. No hubiera podido ser un caos de sonido más infernal aun si el propio abismo se hubiese abierto para liberar la agonía de los condenados, porque en una sola e inconcebible cacofonía se concentraban todo el terror sobrenatural y toda la desesperación antinatural de la naturaleza animada. No podía haber sido humano. No estaba en el hombre producir tales sonidos. Y sin pensar ni un instante en nuestra reciente ocupación ni en su posible descubrimiento, tanto West como yo saltamos hacia la ventana más cercana como animales heridos, derribando tubos, lámpara y retortas, lanzándonos frenéticamente al abismo estrellado de la noche rural. Creo que nosotros mismos gritábamos mientras tropezábamos enloquecidos hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras adoptamos una apariencia de contención, apenas la suficiente para parecer juerguistas tambaleándose de vuelta a casa tras una borrachera. No nos separamos, sino que conseguimos llegar a la habitación de West, donde susurramos con el gas encendido hasta el amanecer. Para entonces nos habíamos calmado un poco con teorías racionales y planes de investigación, de modo que pudimos dormir durante el día, desatendiendo las clases. Pero aquella tarde, dos noticias del periódico completamente inconexas entre sí volvieron a hacer imposible el sueño. La vieja y abandonada casa de los Chapman se había incendiado inexplicablemente, hasta quedar reducida a un informe montón de cenizas. Eso podíamos justificarlo a causa de la lámpara volcada. También se había intentado profanar una tumba reciente en el cementerio de indigentes, como si alguien hubiese arañado la tierra inútilmente y sin pala. Eso no podíamos entenderlo, porque habíamos alisado la tierra con muchísimo cuidado. Y durante los 17 años siguientes, West miraría con frecuencia por encima del hombro y se quejaría de pasos imaginarios detrás de él. Ahora han desaparecido. Es curioso cómo en muchas ocasiones el propio autor es el peor juez de su obra. Lovecraft odiaba a muerte la historia que acabas de escuchar. Y sin embargo, es tremendamente divertida. Hoy hemos escuchado el episodio primero de esta particular serie dedicada a Herbert West. Cada semana iremos subiendo al canal un nuevo episodio. Es posible que ya estén disponibles varios de ellos, así que suscríbete al canal para no perderte ninguno. Te dejaré la lista de reproducción completa en la descripción para que puedas seguirla en el orden que prefieras. Muchísimas gracias a los miembros del canal cuyos nombres podéis ver desfilando a mi alrededor en estos momentos y que son los que gracias a su aportación hacen que esto siga siendo posible. A cambio, y dependiendo del nivel, ellos pueden ver los vídeos antes que los demás, sin pausas publicitarias, o incluso descargárselos en MP3 y hacer con ellos lo que les plazca, escucharlos en la plataforma que más les guste o guardarlos en un disco duro en su casa. Si tú también quieres ser uno de estos miembros del canal, en breve aparecerá una cajita con 2 manos, ¿de acuerdo? Y que dirá únete. Si pulsas en ella, tranquilo, porque no te vas a unir, pero te saldrá
información de los diferentes niveles de membresía y las ventajas que implica cada uno de ellos. Estoy seguro de que alguno te va a ir como anillo al dedo. En cualquier caso, un like y un comentario siempre ayudan a que estos vídeos que hago para vosotros con toda la pasión, esa pasión por las historias que es el lema del canal, llegue a más gente. Os espero en próximas historias.